Gracias a Letras Corsarias por apoyarnos en el simposio que hemos organizado estos 2 días, que se llamaba Narrar para reivindicar, genealogías literarias en femenino ante un mundo en crisis. Y la verdad es que con ese título pensamos, ¿a quién invitar? ¿No, Marta Sanz? Por la crisis, sobre la crisis. Tantas crisis, ahora hablaremos de crisis. Pero queremos dar las gracias a la librería porque la verdad es que es un sitio en el que hemos descubierto tantos autores, en el que hemos tenido conversaciones tan interesantes. Yo reconozco que suelo venir y me siento más cómoda allí, no me gusta estar aquí, impone mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y queríamos dar muchas gracias a Marta Sanz. La verdad es que es un gustazo contar contigo. Después de escribir a muchos autores o hacer presentaciones con muchos autores, te debo decir, me da igual que esto quede grabado, que eres una persona tan abierta, tan maravillosa, es tan fácil trabajar contigo, nos lo has puesto todo tan fácil, te lo agradecemos muchísimo. Así que desde aquí y con tantos testigos estás invitada siempre que quieras. Bueno, ya estoy desarmada, o sea, ya no sé, ya me tienen como gata panza arriba. Y bueno, como esta mañana hemos hecho una presentación un poquito más académica explicando tus publicaciones, pues quería empezar leyendo un poquito de Clavícula. Y luego haré una breve presentación y la idea es que esto sea pues un diálogo y que luego también tengamos tiempo. Si ustedes tienen preguntas, vayan pensándolas, porque siempre está muy bien, luego nos da miedo, nos da timidez y nos quedamos con las ganas. Las preguntas luego se enquistan y no puede ser. Me pregunta un periodista, ¿qué te mueve a escribir? Me lo pregunta este periodista y muchos otros, quizás porque la pregunta es sumamente interesante, o quizá porque ninguno de nosotros dispone de una gran imaginación para preguntar. Mucho menos para responder. Aunque no me formulen este interrogante, siempre me las arreglo para explicar por qué escribo, de qué escribo. Repito mecánicamente una respuesta que hoy se me aparece en la máxima expresión de su significado. Escribo de lo que me duele. Lo repito en 5, en 10, en 200 entrevistas. Escribo de lo que me duele. Hoy veo con toda claridad que la escritura quiere poner nombre e imponer un protocolo al caos de la naturaleza, a la desorganización de esas células dementes que se resisten a morir y al caos que habita en el orden de ciertas estructuras sociales. La escritura araña la entropía como una cucharilla de café el muro de la prisión, amputa miembros, identifica para sanarlas las lacras de la enfermedad, es un escáner, ata con lazo de terciopelo rojo los voraginosos tentáculos del calamar gigante que expele en los abismos del mar un chorro de tinta negra que, organizada en grafismos, nos aclara un poco la visión. ¿Qué le duele a Marta Sanz? A Marta Sanz le duelen las palabras. Nos clava como estacadas sus esdrújulas y a ella se le clava un poco el patriarcado. Le duele la literatura, por qué escribimos y para qué escribimos. Le duele el canon, lo que cura y lo que duele como autora, el lenguaje que necesitamos y que rechazamos. Le duele la precariedad, la de la escritora, la artista, la Kelly o la de la vejez. Le duele el capitalismo y el neoliberalismo que retuerce palabras como resiliencia para echarnos la culpa por no ser más guapas, más ricas, más jóvenes, más triunfadoras, menos enfermas, menos reivindicativas, o quejicas, o aguafiestas, o locas. Le duele el miedo que nos enferma, el miedo a no llegar a final de mes, a no producir lo suficiente, a no llegar al primer puesto de la clase cuando pregunta la señorita. Le duele la lucha de clases y el sistema sanitario público. Le duele la memoria, volver a los lugares que una vez habitamos y a quienes una vez fuimos. Le duele el olvido de la barbarie, enterrada en la España profunda, voceada y aún así ignorada. Le duele el cuerpo, sobre todo el femenino, olvidado por la medicina y a la vez extremadamente medicalizado, definido por sus tabús. Maravilloso el libro sobre la menopausia, debo decir. Y a la vez obligado a ser expuesto, idealizado, explotado, violentado. Le duele el parto, la maternidad o la falta de ella, y lo que heredamos de nuestras madres. Le duelen esas escritoras que no han encontrado su justo lugar en nuestras estanterías y programas académicos. Le duele el feminismo o los feminismos, ser coherente y consecuente o todo lo contrario. Y le duele, aunque no se lo crean los médicos, aunque
la tachen de loca, le duele el espacio intraclavicular, el bósforo de Almasi. Bueno, muchísimas gracias. Con esta presentación que ha hecho Miriam, lo que os decía al principio, a mí me dan ganas de levantarme y marcharme. Ah, tengo que ponerme este micrófono. Ah, pensé que valía... Perdonadme, me rebobino, ¿eh? Tengo cierta capacidad para rebobinarme porque todavía, como todavía doy clases, y creo que tendré que seguir dándolas por mucho tiempo, no solo por razones económicas, sino porque para mí las clases muchas veces es lo que me permite poner el pie en la tierra. Creo que es muy importante para que nos dedicamos a este oficio, no perder nunca el contacto con las cosas que pasan, más allá de la especificidad del campo literario o de las torres de marfil y todos estos asuntos. Pues nada, ya con esta presentación, insisto, me rebobino, pero con esto que ha dicho Miriam, a mí lo que me dan ganas ya es de irme y decir, ¡jo, qué bien! Ya está, todo lo que... Y jo, qué bien, os lo digo completamente de verdad, porque presentaciones como la que ha hecho ahora Miriam, presentaciones como la que me ha hecho esta mañana Paula, el hecho de que estéis aquí vosotras y vosotros, el hecho de que me nombraran madrina nada más y nada menos que de Letras Corsarias, que me hayan invitado 8 veces a venir, este tipo de cosas, a mí lo que me reafirma es un poco la sensación de que lo que hago sirve para algo. No es habitual que las escritoras digamos, es que lo que hago sirve para algo. Parece que pecas de inmodesta cuando dices, yo creo que la escritura sirve para algo, pero yo de verdad pienso que sirve para algo. Lo primero que ha comentado Miriam al hilo de esa lectura de ese fragmento de clavícula es, me pregunta un periodista. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza es que es verdad que muchas veces para responder a las preguntas de los periodistas, para poder dar la cara y explicarme delante de vosotras y delante de vosotros más allá de lo que escribo, tengo que maquinar discursos que a veces están en el a priori del texto, a veces están en el mientras tanto del texto, pero que muchas veces están en el después. En el pensar qué es lo que he hecho, por qué lo he hecho, cómo puedo explicarlo, y eso te obliga a mirarte desde fuera, como decíamos esta mañana, con unos ojos completamente distintos. Miriam ha resaltado que yo escribo de lo que me duele, y es verdad que escribo de lo que me duele, pero también esta mañana he compartido con los participantes en el congreso la idea de que a medida que vamos escribiendo, a medida que vamos madurando, tenemos distintas razones para escribir que en un momento del tiempo y del espacio confluyen en la persona que eres. Entonces yo recuerdo perfectamente que cuando yo era una niña, yo escribía porque me sonaban bien las palabras y me gustaban las palabras y me gustaba la farándula, la clavícula, la libélula, la lesbiana, el otro día en un club del libro en Irún, una señora que había leído clavícula me decía, joder, es que aquí dices que el dolor es una garrapata. Y decía, garrapata. No es lo mismo decir garrapata que cucaracha o que mosquito. Y yo le decía, pues es verdad, es cierto, garrapata tiene un agravante, digamos, fonético que hace que el dolor sea más... que ronche más, ¿no? Entonces, cuando yo era una niña, escribía por eso. Luego, cuando crecí un poco más y me hice una adolescente, pues escribía muchas veces para demostrar delante de los mayores y de los papás y de todas estas cosas lo bien que la niña toca el piano. Voy a leeros un poema. El otro día coincidí con una alumna mía, con una compañera mía de la Facultad de Filología que me invitó a un club de lectura y me decía, Marta, ¿tú te acuerdas de que fuimos un día a casa de Juan Meseguer? Que Juan Meseguer es un actor que era más mayor que nosotras, pero estaba estudiando filología. Que fuimos a casa de Juan Meseguer para estudiar un examen de Lingüística General 1. Y tú dijiste, os voy a leer un poema. Y yo pensé, ostras,
no me acordaba, pero creo que no me acordaba porque esas cosas las vas borrando. Dices, ¿cómo es posible que yo me ponga aquí a leer poemas delante de que tuviera que castigar a la gente? Bueno, pues en un momento de mi vida hubo seguramente algo de exhibicionismo, de querer mostrarte delante de los demás en lo que crees que haces mejor. En otro momento de mi vida escribí por ese afán de denuncia social, de testimonio, de hablar de los dolores, desde la doble conciencia de que, por una parte, los cuerpos, por supuesto, que pertenecen a una clase social, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de eso que se llama, que son las personas del tercer mundo, con esa manera de decir tan políticamente incorrecta, pues tienen dolores específicos, porque tienen desventajas específicas. Entonces, cuando una habla de los dolores, habla de cómo el cuerpo refleja lo macro, pero al mismo tiempo está hablando de cómo lo macro se clava en el cuerpo. Entonces, es, por una parte, todo lo que pasa me pasa a mí, y simultáneamente lo personal es político. Entonces, cuando hablo del dolor, yo creo que hablo desde esa confluencia, ¿no? Y entonces ahora, en este momento de mi vida, pues me doy cuenta de que todas esas lecturas de lo que han sido las razones que a mí me movían a escribir convergen en este punto que soy yo ahora mismo. Ahora mismo yo me siento, cuando escribo poesía, me siento como la niña esa libre que dice garrapata, porras, libélula, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que tiene que ver con mostrarles a los demás lo que crees que puedes hacer mejor. Siempre hay algo también que tiene que ver con la denuncia y con las cosas que suceden, y al mismo tiempo yo creo que siempre hay algo relacionado con la necesidad de establecer a través de la literatura un vínculo de cordialidad, conversaciones. La cordialidad puede estar recorrida por matices de violencia, algunas veces, pero se trata de hablar con los demás, hacer que haya hilos, esto parece mentira que lo diga yo, pero lo voy a decir, hilos que salgan del corazón y que puedan despertar preguntas interesantes en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Entonces, en ese sentido, yo pienso, esto todo lo estoy encadenando a partir de lo que ha dicho Miriam, que la literatura nos sirve para poner orden en el dolor, en el caos que muchas veces impera en esa entropía. El relato, la articulación de una palabra detrás de otra, sirve a veces para poner orden en la maraña, en la zozobra, pero hay otras veces que para lo que sirve la palabra literaria es exactamente para todo lo contrario. Hay veces que las palabras literarias lo que sirven es para romper las lunas de los escaparates, romper lo que aparentemente está bien hecho y no nos plantea ninguna duda, cuestionarnos hasta qué punto las cosas que consideramos normales son realmente normales, ¿no? Entonces, esto no es excluyente. Yo creo que vivimos en una realidad donde muchas veces nos olvidamos de la calidad del matiz, ¿no? Y como decía Kafka, yo no es que sepa mucho de Kafka, pero como voy a presentar un número que la revista Turia le dedica a Kafka este miércoles, me lo he empollado un poco más de lo habitual. Entonces, lo tengo un poco, o sea, no es que yo no, o sea, esto no sería verdad. Esto saco a Kafka porque me ha venido bien. Pero como decía Kafka, más o menos, porque tampoco mi memoria es muy buena, en la explicación de algo, en el intento de aproximación a alguna cosa, las tergiversaciones son posibles. Que dentro de una síntesis dialéctica resida la tesis y su antítesis es posible. Y hay veces que esto se nos olvida. Entonces yo tengo un poco esa doble visión, porque aquí ahora ya es o conmigo o contra mí, siempre, ¿no? Entonces, yo tengo un poco esa doble visión de la literatura que sirve para poner orden y la literatura que sirve para romper. Creo que no son incompatibles las dos cosas. Y luego, por último, pues señalar que eso también es verdad, que yo últimamente, durante muchos años, he hablado de la clientelización del lector literario.
Siempre he dicho que los lectores, las lectoras, deberíais ser también críticos y críticas con el papel que jugáis en la sociedad y no dejar trataros única y exclusivamente como consumidores, como clientes que porque pagáis mandáis. Y el cliente siempre tiene razón y al cliente siempre hay que complacerlo. Pero últimamente me ha dado, claro, por dar un poco la vuelta a la tortilla, y aun pensando que eso es así y que tiene que ver con la sociedad de mercado en la que vivimos, también me he dado cuenta de que quienes escribimos somos caballos de carreras y nos dejamos someter a la crianza y la competitividad de los caballos de carreras, ¿no? Y nos dejamos someter por las listas de ventas y las listas de los libros mejores del año, de los suplementos literarios, y estamos en una competición permanente sobre la que tenemos mucho que pensar. Entonces, yo seguiré viniendo a Letras Corsarias porque son mi casa y son mi familia, y seguiré viniendo a la universidad pero creo que sería interesante que me planteara, esto es la primera vez que lo digo públicamente, reducir la velocidad. Reducir el ritmo, porque creo que tenemos normalizado una aceleración que al final no sé si es buena para nadie. Muchas gracias. Bueno, hay este movimiento, ¿no?, de rest as resistance, descansar como resistencia, ¿no? Y tú lo mencionas también cuando tratas el tema de la precariedad del escritor, que siempre tienes que empujar y más. Quería volver a la idea de con quién estableces esa comunicación. En el fragmento que he leído es por qué escribes o de qué escribes, pero para quién escribes. Esta mañana has comentado, en un fragmento que has leído, que digamos que tú te anticipas a las respuestas de los posibles lectores. No te autocensuras, pero eso siempre está ahí, ¿no? Es una pregunta que te quema de alguna forma, ¿no? Entonces, tienes un lector ideal cuando tú empiezas un libro, cambia con los distintos libros, y hasta qué punto, quizás con el tiempo, porque has cambiado el por qué o el para qué escribes, ha cambiado también para quién escribes. Vamos a ver, yo lo que siempre me planteo es que cuando escribes, en escribir hay algo que tiene que ver con el ensimismamiento, con la introspección, pero también tiene que ver con la necesidad comunicativa. Si no hay un fuera, lo que es la escritura es una actividad a partir de la cual tú conviertes en un objeto, objetivizas algo emocional, algo desconocido, una tesis, una pregunta. Entonces, en ese salir de ti misma a través de la caligrafía, a través de la escritura, siempre hay una búsqueda de un interlocutor, de una interlocutora, que es quien completa lo que el libro puede estar diciendo de maneras más o menos mutantes en distintas épocas del tiempo y del espacio. Entonces, yo escribo siempre desde la conciencia de que no soy yo mi única receptora, y que no tendría sentido que fuera yo mi única receptora, que no tendría mucho sentido el a mis soledades voy, de mis soledades vengo, que siempre hay como una especie de necesidad centrífuga y una necesidad de que lo particular se convierta en algo más, pues eso, en un motivo de conversación. Entonces, yo escribo siempre desde esa conciencia, pero lo que intento es que esa conciencia del espacio de recepción no se reduzca a la idea de cliente. Entonces, por eso yo tengo una doble perspectiva de lo que es la autocensura. A mí la autocensura de los escritores y de las escritoras que se muerden la lengua porque piensan que si dicen tal cosa van a perder determinado target, pues eso no, eso intento evitarlo. Es más, hay veces que busco exactamente lo contrario. ¿Cómo puedo seguir manteniendo una relación tóxica con los lectores y las lectoras? ¿Qué puedo hacer yo para perturbar esta nube de pedos complaciente en la que vivimos todos los días? ¿Qué puedo hacer? Y entonces hago cosas algunas veces, pero claro, también cuando haces cosas algunas veces te das cuenta de que estás asumiendo determinados riesgos que a mí personalmente me hacen tener miedo. Me hacen porque sé que me van a hacer daño, porque sé que va a haber alguien al otro lado que me va a herir.
O sea, que me va a herir a veces queriendo y a veces sin querer. Entonces, yo creo que hay un poco esa conciencia doble de vulnerabilidad, porque tú te muestras aunque utilices las máscaras, te estás mostrando. Con la persona autobiográfica, con las ficciones de farándula, te estás mostrando, te estás exponiendo, estás dejando a la luz, estás exponiendo a la luz tus partes blandas, como en el cuadro de Rembrandt, de la lección de anatomía. Precisamente, lo que pasa es que yo estoy todavía viva, no estoy muerta. Entonces, mostrar tus partes blandas cuando estás todavía viva es un pequeño problema. Entonces, por una parte está esa vulnerabilidad, por otra parte esa vulnerabilidad se une a la soberbia de decir, perdón, que estoy aquí, que tengo algo que decir. Entonces, soy consciente de ese doble juego. Y bueno, pues luego hay voces fuera, que ya esto os lo he contado esta mañana. Yo es verdad que cuando estoy escribiendo determinados textos estoy pensando en los críticos de los diarios digitales de ultraderecha. Y por una parte se me retuerce el colmillo, pero por otra parte digo, madre mía de mi vida. Entonces están como arañándome como las garrapatas, y como las uñitas, y lo que intento es que eso no me calle, sino que me estimule. Entonces, ¿para quién escribo? Pues para nadie en particular. En realidad yo no escribo para nadie en particular. Durante una época de mi vida, es que esta pregunta tiene mucha amiga. Cuando comencé a escribir de una manera así, más allá de lo que es la cosa juvenil, de una manera ya más metida en el campo literario, para mí era muy importante que mis profesores, mis editores, me dijeran que lo que hacía estaba bien. Que ciertos críticos y que ciertas críticas literarias me dijeran que estaba bien. Y de alguna manera pues podía tenerlos en la cabeza. Con el paso de los años, pues esto he madurado. Pienso que está muy bien, pero que por otra parte tú también te tienes que arriesgar. Y vuelvo a lo de la autocensura, que se me había olvidado rematar. Por una parte está esa autocensura nefasta que tiene que ver con el capitalismo y cómo el capitalismo se proyecta en el concepto de cultura y cómo el concepto de cultura unifica todos los estilos, pero luego por otra parte creo que hay una autocensura que es buena, que tiene que ver con el sentido de la autocrítica y tiene que ver con saber cuando, quiero decir, estás sacando los pies del tiesto de una manera que simplemente es soberbia y que no aporta nada. Entonces, por el hecho de que sea yo la que escribe, eso no significa que esté todo bien. Entonces creo otra vez en el reverso y en el anverso. Creo que la palabra autocensura tiene una cosa muy mala, porque es institucional, política, pero tiene una parte que la vincula a la autocrítica, que a lo mejor no está tan mal. Has mencionado otra palabra que tiene también ese anverso y reverso, que es vulnerabilidad, que está mucho en tu escritura. Es decir, tú te muestras y precisamente porque te expones conectamos, ¿no? Y además es también una forma de resistencia a ese neoliberalismo del individualismo, de la resistencia, de la resiliencia, y tú usas esa vulnerabilidad para conectar, pero tiene ese reverso que te expone mucho más. Volviendo a Clavícula, ya que lo he usado de ejemplo, pero se ven otras obras tuyas. Yo conecté muchísimo con... No me quemen en la hoguera, pero yo doblo las esquinas, subrayo, dialogo con el autor en los márgenes, y cómo te expones en este libro conectó mucho conmigo. Pero hice una cosa que nunca se debe hacer, que es leer los comentarios en Goodreads, y casi todos los que ponían pocas estrellas eran hombres que decían, es que a mí esto no me interesa, es que esto yo no he conectado, y criticaban mucho, ¿no? Entonces te das cuenta que te expones y siempre tienes ese doble, ¿no? El anverso y reverso. Y a raíz de algo que has dicho, te quería preguntar, ¿el escritor o escritora se puede permitir tener remordimientos? Tú vuelves atrás y dices, pues aquí me expuse demasiado, aquí quizás lo haría, aparte de, bueno, la perspectiva que te da, que obviamente creces como escritora, pero algo que tú dirías, ahora lo haría diferente. No.
lo he dicho muy deprisa y a lo mejor luego voy a casa y tengo remordimientos. Digo, ¿por qué habré dicho esto tan rápido? Pero de verdad yo sí pienso en lo que escribí en cada momento. Creo que en cada momento yo escribí lo que necesitaba escribir, lo que quería escribir, confrontando lo que eran mis satisfacciones personales, mis placeres y mis dolores con mi contexto y con lo que yo pensaba que le pasaba a muchísima gente, y en cada momento intenté hacerlo lo mejor que pude, y creo que nunca hice concesiones del tipo, ay no. Entonces, en ese sentido, yo no me tengo que arrepentir de nada. Yo empecé a escribir en el año 1995, fue con el frío. Era el libro que yo tenía que escribir en ese momento, porque yo estaba viviendo pues había vivido una experiencia de desamor tremendamente traumática, y yo necesitaba mirar eso desde fuera. Y busqué un mecanismo literario para mirar eso desde fuera. Y luego resultó que con el paso de los años ese mecanismo literario sintonizó con la sensibilidad de muchas mujeres que se dieron cuenta de que su visión del amor, su visión, la que ellas tenían dentro de su tripa y dentro de su corazón, era vampírica y destructiva, y que se estaban haciendo daño a sí mismas con lo que estaban pidiendo de algunos vínculos, y que ese pedir lo que estaban pidiendo tenía que ver con una enorme carga cultural y el lugar que se nos había hecho ocupar en la sociedad, ¿no? Entonces, yo qué sé, cuando escribí Los mejores tiempos, pues antes de que se empezara a hablar tanto de la mirada crítica sobre la transición española, Los mejores tiempos es un libro Los mejores tiempos es un título irónico, que hace alusión a eso que vivimos como mejores tiempos, y que fue un relato grandilocuente. Fue un momento absolutamente necesario, y menos mal que sucedió, pero quiero decir, eso no significa que tú tengas que asumir punto por punto ese relato de la transición que tenía que ver con las grandes estrellas, papeles estelares, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, y la gente que, no sé, o sea, ahí estaban los mejores tiempos, y era lo que yo necesitaba escribir. Cuando escribí la lección de anatomía, que esto lo he contado cientos y cientos de veces, como dicen en los chistes, cuando escribí la lección de anatomía a mí me echaron de un montón de editoriales. Estuve a punto de no publicar esta novela porque me decían que qué sentido tenía hablar de una relación de mujeres con otras mujeres desde una perspectiva heterosexual. Año 2009. Yo no encontré editor prácticamente. O sea, a mí me rechazaron en todas partes. En todas partes. Y menos mal que me rescató Joaquín Palau y Malcolm Barral, que se habían ido a RBA y sacaron la lección de anatomía en RBA, que tenía una colección de narrativa. Ya sabéis que RBA no está ahora entre las editoriales literarias más destacadas, pero bueno, me sacaron allí. Y eso me dio cierta respiración. Yo, quiero decir, nunca he buscado el libro oportunista, he buscado el libro de lo que yo quería contar, y en ese sentimiento pues a veces me he anticipado a cosas que han pasado más tarde, y me he sentido siempre inoportuna, y me he sentido siempre mosca cojonera, y me he sentido que he llegado antes a sitios, y que ese haber llegado antes a sitios, y me vais a perdonar este acto de soberbia y vanidad, pero lo he pasado bastante regular, me ha hecho pasarlas de Caín en el campo editorial español. Y es verdad que yo he seguido siempre, y que llevo publicando libros desde el año 95, pero con una persistencia de hormiguita. Yo nunca he estallado. Yo lo que he hecho muchas veces es estallado también en sentido figurado, claro. Yo lo que he hecho a veces es ser como un poquito a los ojos del Guadiana, pero yo he estado a punto de desaparecer muchísimas veces. Entonces, de esa persistencia que en gran medida ha ido contracorriente, yo me siento orgullosa. Me podría arrepentir de mi dolor, me podría arrepentir de mi contractura, me podría arrepentir de mi incomodidad, me podría arrepentir de no haber sido lo suficientemente lista. Porque yo nunca he sido lo suficientemente lista. Pero ahora ya
sea, como decía el otro día Lola Herrera, que me parece una genia, Lola Herrera es una de las genias de este país, pero sin duda ninguna. Decía en una entrevista que concedió a la Vanguardia, algo así como: yo no soy una estrella. Decía, yo no he llegado, yo estoy. Bueno, pues yo creo que estoy. Estoy aquí, estoy con vosotras, estoy con vosotros y no me arrepiento de nada. Voy a escribir una canción, en lugar de como Marta Sanz, como Marta Sánchez. Soy yo la que sigue aquí. Y esto no es coña, lo cuento también en el libro que publicaré en septiembre, y aprovecho para haceros una autopromoción. En septiembre saco un libro. Será la novena visita. La novena de Beethoven. Hay mensajeros que suben a mi casa con el corazón desbocado, porque piensan que les va a abrir Marta Sánchez. Porque recibo muchos paquetes y digo, no sé cómo ponerme para no desilusionarles. A mí me gustaría por un momento volver a todo este mundo de contrastes que estabas mencionando antes, de paradojas, de binarios, porque creo que está muy reflejado en toda tu obra y al final, desde mi punto de vista al menos, es lo que la hace tan humana y quizá la hace escapar precisamente de esas imposiciones más genéricas, más pesadas, más literarias. Y me preguntaba si a lo mejor, de manera breve, porque claro, tienes tantísima producción, has tocado tantísimos géneros que necesitaríamos días para poder cubrirlo todo, pero si de manera breve podrías hablar de cómo escapas esos géneros, como por ejemplo, has escrito novela negra, pero quizá una novela negra que no es, no se adapta quizá a lo esperado a muchos niveles y tampoco quizá hace concesiones con el lector de ninguna manera. Bueno, por una parte, enlazando la pregunta de Paula con lo que comentaba antes Miriam sobre los lectores, los lectores masculinos de clavícula que dicen esto a mí no me interesa, y es una demostración otra vez de cómo pues eso, lo normal, lo universal, lo canónico es lo masculino, y entonces pues todo lo que se salga de eso, o sea, el 52% de la población mundial que creo que somos, esto no existe, esto no es interesante, porque lo que interesa, eso es John Wayne subido en un caballo. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Entonces, a mí eso lo que me hace muchas veces, en relación con la incomodidad, es quebrar permanentemente las expectativas de quien me va a leer. Y hay personas que a lo mejor llegan a mí por clavícula y luego cogen Un buen detective no se casa jamás y dicen, ¿esto qué es? Yo estaba esperando a la de clavícula. O hay lectores y lectoras que llegan a mí por Black y de repente, pues eso, leen Persianas metálicas bajan de golpe y dicen, ¿esto qué es? Entonces, eso es un problema. Eso es un problema porque ya tenemos asociados mucho a los escritores y a las escritoras, los tenemos vinculados a un género y los tenemos asociados a una marca que es una marca de estilo. Entonces, yo soy consciente de que hay rasgos estilísticos que forman parte de mi mirada porque yo soy la que soy. Yo he nacido donde he nacido y tengo mi extracción social y mi nivel cultural, y eso se refleja en mis fantasmas y en determinados rasgos de estilo. Pero en mi intento como escritora yo busco el eclecticismo y la versatilidad porque pienso que no hay dos formas iguales en literatura de decir lo mismo, y pienso que el cómo contamos es lo que se está contando, y yo siempre, si siempre escribo de la misma manera, pues estoy en realidad siempre contando lo mismo y yo me aburro y yo me aburro, ¿no? Entonces creo que parte de mis obligaciones como persona que practica el oficio de escribir es buscar, indagar, romper. A los lectores se dice muchas veces, tenéis que salir de vuestro espacio de confort. Vale, sí, yo también tengo que salir del mío. Y yo procuro salir. Entonces, esto, aunque parezca mentira, se relaciona con lo que me ha preguntado Paula de los géneros. Igual que yo tengo esa relación con el lenguaje, pues hay veces que utilizo los géneros un poco para expresar la sensación de que la palabra, la retórica,
la manera de contar lo que hace muchas veces es ejercer violencia contra quien está leyendo. Entonces, para mí en un momento determinado el género detectivesco se convirtió en un género violento, no porque hablara de pistolas, no porque hablara de envenenamientos o de muertos o de asesinos en serie, sino que se convirtió en violento porque utilizaba mecanismos de seducción contra el lector y la lectora. Mecanismos de seducción que reducen el placer de la literatura al dejarse arrastrar hacia un final que siempre tiene que ser espectacular y novedoso. Entonces, te sumergen como en una especie de masa de familiaridad que además está reduciendo las posibilidades de la literatura de ser emancipadora y transformadora. Están vinculando la literatura única y exclusivamente al ocio. Entonces, la literatura tiene que ver con el ocio, tiene que ver con el entretenimiento, pero también tiene que ver a veces con la posibilidad de empinarse, con la posibilidad de romper, de desencapsularse, de sentir los filos, ¿no? Entonces, para mí, un poco el género detectivesco, bajo la máscara de tener una buena intención social de la denuncia, en el fondo estaba utilizando mecanismos retóricos de apisonadora capitalista y de seducción capitalista. Entonces, yo quise romper los moldes del género. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo receptores de novela negra que se sintieron encantados y encantadas de esa fractura, porque entendieron que eso era sano y que era como dar otra vuelta de tuerca en la que se denunciaba la violencia del sistema a través de lo que es mi material de trabajo, que son los géneros y las palabras, y hubo gente que se sintió insultada y defraudada. Porque claro, tú te pones a leer una novela negra en la que hay un detective que no da ni una, que está en una escalera, que lo que te hace es un poco contarte su fascinación sexual por un pequeño duendecillo de 19 años que anda por ahí, que no sabe si es la mujer fatal, porque tiene una relación extraña con las mariposas y con el color rojo, y de repente estás ya metido en ese hilo, más o menos, o ya matan a una persona, a dos personas, y de repente puedes decir, uy, esto ya empieza a cobrar el té. Bueno, pues llega una señora menopáusica que te habla de su diario de enfermedad. O sea, te cuenta su menopausia como una enfermedad terrible, que por cierto, cuando yo escribí ese diario yo todavía no había tenido la menopausia. Cuidado con lo que escribís, porque luego plata-plas va y se cumple, ¿eh? Entonces claro, esa interrupción, yo lo digo muchas veces, ese coitus interruptus, pero me dicen, ¿por qué? Pues es así porque te quiero meter el dedo en el ojo. Y quiero que te hagas preguntas por cómo un libro está escrito. Quiero que entiendas cuál es el sentido de ese gran paréntesis, de ese cortarte en seco el orgasmo y la respiración. ¿Por qué? Luego lo retomamos, pero de momento aguanta. Vamos a hacer un ejercicio de apnea, ¿eh? Y entonces eso me interesa, esa manera de quebrar los géneros, porque es una manera, yo creo, de violentar el canon, de experimentar, de jugar, no sé, ahí me siento, no es que me sienta cómoda, pero luego me hace no sentirme arrepentida, por lo menos, ¿no? Y luego aparte también creo que hay una concepción de los géneros muy rígida. Yo por ejemplo, cuando me pongo a escribir muchos libros, hay veces que sí que sé a priori, como en el caso de Black, un buen detective no se casa jamás, sé desde qué género quiero trabajar. Pero, por ejemplo, cuando yo escribí Clavícula no lo sabía. Y cuando yo me puse a escribir Persianas metálicas bajan de golpe, mi pretensión era escribir una novela realista. Y en el fondo creo que es una novela realista, en lo único que estamos haciendo es un poco utilizar la exageración tanto de la distopía como la exageración de la sátira para retratar el mundo en el que vivimos. Pero eso lo vas descubriendo poco a poco. O sea, en unos libros sí, en otros libros no. En mi caso es una cosa muy procesual. Y luego creo que hay libros que genéricamente son inclasificables.
Clavícula es un libro que yo creo que clasificarlo dentro de un género, en anagrama, pues está dentro de una colección de narrativa, y el hecho de estar dentro de una colección de narrativa posiblemente me haya hecho llegar a muchas más personas, pero para mí es un libro de poesía. No sé si es un libro de poesía, es un género híbrido, no, yo qué sé, a lo mejor no es ni un género, es un mutante, no sé lo que es un cyborg, no sé lo que es un cuerpo roto. Y como es un cuerpo roto, pues hay un trozo de un cuento, hay un poema, hay reflexiones metaliterarias, hay escenas de la vida cotidiana. Yo qué sé, o sea, no sé, no lo sé. Que pasa un poco con Pequeñas Mujeres Rojas, que también es difícil de clasificar, pero cuando lo leí, porque bueno, tiene un poco de detectivesco, de thriller, novela histórica, de memoria, pero sin querer hablar mucho del final. Bueno, tiene el coro griego, es un poco un repaso de la literatura desde el principio, y hay un momento final que culmina con violencia hacia el cuerpo femenino. Además, creo que te lo dije cuando lo presentaste aquí, me gustó cómo subvertías toda esa tradición de la escopofilia, de el cuerpo femenino que sufre, pues eso, ¿no? Esa gratificación inmediata de la novela negra, de bueno, tiene que morir, sí, normalmente una mujer, de una manera horrible, ¿no? Ahí tenemos el fenómeno Carmen Mola como ejemplo. Bueno, eso es problemático por otros motivos, que ahora no tenemos tiempo para entrar. Pero tú te negabas, apartabas la mirada y nos obligabas a nosotros a cuestionarnos cuántas veces hemos consumido eso y hemos seguido consumiendo y no hemos apartado la mirada, y como lectores no hemos dicho no te voy a comprar este libro. Yo reconozco que yo, por ejemplo, con el caso de Carmen Mola me negué. Dije, no, esto no es algo que voy a consumir. Y en buena parte vino por esa reflexión a la que tú nos llevas como lectores, ¿no? Que somos pasivos, que muchas veces no lo cuestionamos. Pero tú estabas haciendo eso de manera consciente, demostrar cómo desde la tragedia griega a la novela negra, a la novela histórica, siempre tienen esto en común, que nos victimizan y que a nosotros como lectores nos obligan a consumir eso. Mira, ese precisamente yo creo que es una de las arterias, o una de las... probablemente la columna vertebral, lo que sí que hace que muchos de mis libros tengan algo parecido. Yo llevo desde hace muchos años, creo, teniendo una sensibilidad muy, muy especial a cómo se ha representado el cuerpo de las mujeres. Porque yo me di cuenta de que esa representación del cuerpo de las mujeres, a la que yo naturalmente he asistido a lo largo de toda mi vida, se había metido dentro de mí. Había colonizado mi mirada, y que yo qué sé, esto lo he contado algunas veces, ¿no? Y lo cuento mucho en Daniel Astor y la caja negra, y en la lección de anatomía, y en muchos otros libros. Yo cuando era una niña, yo quería ser mujer fatal, y yo tenía o actriz del Destape, o sea, era mi aspiración en la vida. Joder, yo que quería... El otro día estuve dando una charla a alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid sobre clavícula, y claro, decía, yo quería ser Amparo Muñoz. Y entonces el profesor me decía, aclara quién es Amparo Muñoz. Aclara quién, haz una nota a pie de página. Y yo claro, es que es normal. Y entonces yo quería ser Amparo Muñoz, y yo quería ser María José Cantú, madre mía. Yo quería ser Nadiuska, yo quería ser Agatha Liss. Por cierto, Agatha Liss era licenciada en Filosofía y Letras. Bien calladito que se lo tenía. También, o sea, entonces había un poco esa idea de que las mujeres teníamos un papel en la vida que podía tener que ver con la rentabilización de nuestro capital erótico. Las mujeres hemos tenido un significado en la historia del arte y de la literatura, e incluso en la vida cotidiana, en la medida en la que éramos capaces de rentabilizar nuestro capital erótico y a veces actuar de una manera sibilina, subrepticia, por debajo. No, parece que él lleva los pantalones en la casa, pero en realidad por detrás hay una mente pensante que con estrategias soterradas en la cama consigue que él haga lo que ella quiere.
esta mentalidad está todavía dentro de nuestro corazón, aunque pensemos que no. Entonces, yo siempre he visto eso, lo he visto en la familia, lo he visto en cómo yo vivía mis propias relaciones afectivas cuando era un adolescente, lo he visto en lo que yo esperaba del sexo, en lo que para mí significaba ser deseada. Hay una anécdota que mi tía Maribel, que sale en la lección de anatomía y tal, era una mujer guapísima, que la pobre se murió muy joven y estas cosas, pero era una chica muy guapa en los años 80, a principios de los años 80, finales de los 70, que cada vez que montaba en el metro por las mañanas para irse a trabajar, llevaba un alfiler en el bolso. Y llevaba un alfiler en el bolso porque todos los días había un señor un señor, que le restregaba la cebolleta. Uno, o dos, o tres, o rozones, o lo que sea. Entonces, que llevara un alfiler en el bolso para defenderse, a mí al principio me parecía gracioso, pero luego me pareció que no tenía ninguna gracia. Porque, ¿por qué llevaba un alfiler en el bolso? Porque si hubiera dicho, tío cerdo, quítate, o usted señor, la hubieran acusado a ella de ser una provocadora, de ir con una minifalda en el metro, de pintarse las pestañas. Entonces, esto parece una chorrada, pero es que era así. Y es que, a más, como dicen en Cataluña, ¿no? El problema es que si tú no te sentías violentada, si tú al subir al metro no tenías a alguien que te mirara lascivamente es que no te sentías lo suficientemente deseable. Es que había una violencia interiorizada, lo que habías comentado tú antes. Yo esto lo quise contar en Susana y los viejos. Yo lo quise contar en la lección de anatomía. Yo lo quise contar en Daniela Astor y la caja negra. Y yo lo quise contar en Pequeñas Mujeres Rojas, claro que sí, donde yo me negaba un poco a que la representación de la violencia contra el cuerpo de las mujeres suscitara ni el más mínimo morbo, porque siempre ha sido algo morboso, algo que, escalofrío, incomodidad, Entonces eso para mí es un filo sobre el que tenemos que pensar con una mirada crítica, sobre todo, insisto, porque lo tenemos completamente metabolizado, ¿no? Entonces, pues sí, eso sí que ha sido consciente, ya eso por lo menos fue consciente, puedo ponerle una fecha, desde el año 2006. Contra todas estas violencias discursivas que estabas mencionando, pero también muy reales, contra estas macroestructuras, al final yo creo que toda tu literatura lo que presenta son esos cuerpos vulnerables que están atravesados por la memoria, por el olvido, por la enfermedad, atravesados por el dolor, por tantísimas cosas, por la rabia. Y me da la sensación de que en el fondo de todo eso lo que está es una crisis del cuidado y quizá también de los cuidados. Y me preguntaba si podrías hablar un poco acerca de cómo esto se refleja en tus distintas novelas. Vamos a ver, el cuidado en mis novelas se refleja también desde ese filo doble. El cuidado en mis novelas se refleja por una parte desde una especie de proteccionismo vampírico. Ahora han estrenado en Madrid una obra de teatro de Adrián Zoller, me parece que se llama, que es un dramaturgo. La protagonista de la función es Aitana Sánchez Gijón, que está maravillosa, y la función se titula La Madre, donde se ve perfectamente cómo una mujer de edad mediana madura, no sé, como ahora los jóvenes son hasta los 40 años por las cosas sistémicas, pues no sé cómo decir, cuando una mujer tiene 56 años, no sé cómo estamos ya, no sé en qué momento estamos de nuestra vida. Bueno, sí, ya. Bueno, una mujer en torno a los 50 años que se han ido de su casa, ya claro, los hijos, como se dice, los hijos han volado, ¿eh? A ella que haya volado su hija le importa más bien poco, lo de su hija no le importa mucho,
pero que haya volado su hijo la tiene bastante jorobada y también se da cuenta un poco de que su marido está volando también. Entonces, ella es una mujer que ha dedicado toda su vida al cuidado, toda su vida, al marido, a los hijos, y de repente lo que hace es sentirse profundamente estafada, porque cuando ella más lo necesita, cuando se siente más vulnerable, cuando se siente más frágil, se está quedando sola, completamente sola. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se da en ella una reacción vampírica. Quiere acaparar completamente al hijo, le niega la posibilidad de tener una relación sentimental, la novia le parece un espanto, se pone enferma, está enloquecida y es como una manera de estar llamando la atención. Entonces, esa doble perspectiva del cuidado, yo creo que está muy presente en mis libros, probablemente a partir de las figuras, de la relación que se establece entre las madres y las hijas. Mucho entre las madres y las hijas. Y luego también hay una dimensión que excede lo familiar y va hacia el ámbito público, y va hacia el ámbito político. Y aquí lo siento muchísimo, pero tengo que volver a la pandemia. No queda más remedio, porque a ver si aprendemos de verdad algo que no. En la pandemia yo me acuerdo de estar en mi casa haciendo zooms y entrevistas y tal, que la gente dijo, vamos, ¿qué va a pasar después de todo esto? Y yo me recuerdo a mí misma que se me llenaba la boca como, saldremos mejores, nos daremos cuenta de que nos necesitamos las unas a los otros y los otros a las unas, y todo será maravilloso, y ya la solidaridad, los nudos. Una leche, especulación, corrupción, mascarillas, el único derecho que existe parece en este mundo, que es el derecho a la propiedad y al lucro, y frente al derecho y a la propiedad y al lucro no hay ni derecho a la vivienda, ni derecho a la salud, ni derecho a nada, Al final lo que prevalece es lamentablemente eso. Yo vengo de donde vengo. Yo vengo de Madrid y sabéis que estoy muy tocada. Aquí no también tendréis lo que tenéis, pero yo... Entonces para mí eso es una cosa terrorífica. Y de hecho yo cuando escribí Persianas metálicas bajan de golpe estaba pensando en eso. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué está pasando en una sociedad en la que lo público, la solidaridad, lo fraterno, lo sororo, el sentido de lo solidario, los cuidados estén absolutamente corroídos por el vitriolo de los intereses personales, ¿no? Y lo que me salió fue una distopía revolucionaria. Entonces, claro, los cuidados también lo atraviesan todo, y a mí me preocupan. Y aquí quiero citar también a mi amiga, la estupenda escritora, ensayista y pensadora maravillosa que es Remedios Zafra. Yo con Remedios hablo muchas veces de esto y estoy completamente de acuerdo con ella en que, y esto enlaza con la resiliencia de la que hablabas tú al principio. Por una parte está la fragilidad y por otra parte está la vulnerabilidad. La fragilidad es un asunto que parece que corresponde a nuestro ámbito íntimo, mientras que la vulnerabilidad es algo social. Hay clases sociales, hay grupos que son especialmente vulnerables porque están sistémicamente maltratados. Entonces, esa vulnerabilidad social luego se refleja en la fragilidad íntima. Entonces, estamos ahí. Y cuando se habla de resiliencia, la resiliencia en el ámbito de la intimidad, la resiliencia para resolver los conflictos personales, el duelo, intentar superar determinadas crisis de salud, determinadas pérdidas, pues probablemente tienes que ser
tienes que rehacerte, tienes que ser resiliente. Claro que sí, no voy a ser yo quien lo niegue, aunque a veces se me acuse de todo lo contrario. Pero desde luego yo a lo que no me resigno es a que seamos resilientes desde un punto de vista socioeconómico. Yo me niego a ser flexible. Me niego a esa imposición del turbocapitalismo. Yo no quiero ser flexible laboralmente. No quiero ser resiliente. Yo no quiero adaptarme a cualquier cosa. No quiero, es que además me parece absolutamente negativo. Cuando te dicen que ciertos avances tecnológicos, que desde mi punto de vista lo que están propiciando es una mayor exposición al trabajo y una mayor explotación, son imparables. ¿Por qué son imparables? Porque no los paramos. O sea, directamente, entonces asumimos entonces, ni resiliencia, ni inexorabilidad de nada, para nada de nada. Y vuelvo a lo de la fragilidad de determinados sectores. Cuando se habla de tú puedes, si quieres puedes, venga, sí, venga, empodérate, lucha, 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 después de la batalla, lucha, lucha, rebélate contra tu cáncer, rebélate contra, venga, adelante, unidos, que vas a poder. Vuelvo a decir, y una leche. Depende de si vienes de las 3.000 viviendas o de si vienes de la Moraleja. Depende de si eres chico o si eres chica. Esto no quita para que siempre haya que esforzarse. Desde luego, si no lo haces, no vas a llegar absolutamente a ninguna parte. Pero cuidado, vas a tener que bracear 500 veces más. Y en ese camino te puedes desgastar mucho. Entonces, esos discursos triunfalistas del pensamiento positivo, para mí son el verdadero veneno de las sociedades contemporáneas. El verdadero veneno, porque lo que generan es un nivel de frustración, es un nivel de amargura, es un nivel de desesperación. Yo lo siento mucho. Estamos en un momento, y esto hay mucha gente que no lo quiere decir, en el que el índice de suicidios de jóvenes y de niños, dicen, bueno, es que antes no se decía, yo no sé si antes se decía o no, pero sé que ahora pasa. Y estamos en el siglo XXI. Y son, yo creo, hacia lugares de fragilidad y de vulnerabilidad a los que hay que señalar y que tenemos que hacerlo desde la conciencia colectiva, desde la conciencia de una humanidad y una democracia que no sea solamente una palabra con la que se nos llena la boca. Porque yo, desde el mundo de la literatura lo digo, a veces se nos llena la boca con una cantidad de grandes palabras, a mí por ejemplo ahora mismo, que luego llegas a tu casa y tienes remordimientos. Al final ya veréis, al final a mí esta tarde me va a costar un psicoanalista o algo. Bueno, Marta, contra ese veneno desde luego tenemos el antídoto de todos tus libros. Muchas gracias. Pasamos ahora a un turno de preguntas. No sé si alguno de los presentes... Voy a poner la mano para veros. Que te lo acerco. Estoy ya acostumbrada del congreso, ya que bien lo hago. Gracias. Buenas tardes. Primero que todo, ojalá tenerte de profesora, aunque creo que mi médica se quería bastante tomando apuntes. Quería preguntarte, ya que ha salido el tema con clavícula, ¿cuáles serían como profesora también, las escritoras que no están en el canon y que sí que meterías dentro del canon? Pues es una pregunta muy muy complicada por una razón, porque si no están dentro del canon, claro, tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que ojear para descubrir. Entonces yo admiro mucho el trabajo académico y admiro mucho el trabajo de las ratonas y los ratones de bibliotecas y de la gente que indaga en las hemerotecas para visibilizar eso que para mí en este momento todavía es invisible. Yo lo que sí que te puedo decir es que en los últimos años, y lo he comentado esta mañana, en los últimos años sí, para mí todo lo que ha sido el rescate de la sin sombrero,
me parece espectacular en este país, desde el punto de vista de las artes plásticas, desde el punto de vista de la poesía y desde el punto de vista de la novela. Yo siempre tengo mi corazón ahí volcado en el caso de Luisa Carnés. O sea, yo creo que Luisa Carnés ha sido un caso ejemplarísimo de lo que es la capacidad visibilizadora del discurso, de la crítica y de la gente que estudia, y cómo eso luego ha conectado con los lectores y las lectoras. Lo único que siento es que esa mujer no pudiera vivir en su cuerpo y en sus carnes esa alegría. Y lo que viviera fuera el exilio. Bueno, aparte de que la atropelló un coche relativamente joven en México, y lo único que espero es que sus nietos y sus nietas puedan disfrutar un poco de este rebufo. Y luego, yo qué sé, yo en los últimos años, a lo mejor en su cultura no eran invisibles, pero yo creo que aparte de lo que es la propia literatura española, en la literatura anglosajona, yo en los últimos años he descubierto muchas mujeres de las que no sabía nada, y de esto seguro que sabe mucho más Miriam que yo, pero para mí, por ejemplo, Tilly Olsen era un nombre desconocido. Yo no sabía quién era Tilly Olsen, probablemente propia, pero llegas, ¿y por qué llegas? Pues porque hay editoriales que dicen, ostras, Tilly Olsen, dime una adivinanza, lo publicó Anagrama, lo voy a rescatar, soy las afueras. Entonces, creo que esas cosas son muy importantes. Para mí el descubrimiento de Tilly Olsen también ha sido fundamental. Os invito mucho a que leáis a Tilly Olsen. Tilly Olsen es fenomenal. Luisa Carnés, hay una edición además con epílogo de Marta que merece mucho la pena, que lo podéis encontrar. Ahí tenéis a la Marta más gafapasta. La Marta que habla de los narradores, testigos y las distorsiones del foco y tal, igual me pongo. Creo que tenemos tiempo para una más. ¿Alguien que se anime? ¿Por ahí he visto una buena? Esa es la típica timidez salmantina. Y ahora me decís, pues es que no somos de Salamanca. Si nadie más tiene una pregunta, yo sí que tengo otra que me encantaría hacer. Hemos estado hablando de tus contradiscursos, sobre todo a nivel temático. Sin embargo, a lo largo de toda tu obra, creo que hay una sonoridad muy específica que también es muy contradiscursiva. Y me preguntaba si podríamos brevemente, de manera extendida, hablar de ella. Esas repeticiones, por ejemplo, en Black, 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 el sonido de las persianas metálicas que caen de golpe, también, e incluso a veces no solo sonidos, sino también reflejos, guiños, dobles sentidos en el discurso, los musicales, la cultura popular que está dentro de tus libros, todos esos sonidos, cómo son contradiscursivos y te conectan con tus lectores. Qué bien pregunta, Paula. Vamos a ver, eso tiene que ver con esa visión de la literatura en la que yo creo que estamos adelgazando toda la literatura en el significado de la trama, el interés por la trama, el interés por lo que va a pasar. E insisto, en la narrativa, claro que son importantes las tramas, pero la literatura no son solo tramas. La literatura no es solamente no me hagas el spoiler. O sea, la literatura no es solamente cómo va a cambiar, a acabar una historia, o la capacidad que tiene un escritor o una escritora para dar otra vuelta de tuerca y de repente, ¡oh!, el lector, la lectora se siente en una montaña rusa. ¡Oh, ostras! Esto no lo había visto. ¡Qué golpe de efecto! ¡Qué conejo que sale de la chistera! ¡Wow! ¡Fenomenal! Esto ya lo sabía muy bien, iba a decir Raymond Chandler, cuando comentaba la verdad sobre el caso de Roger Ackroyd de Agatha Christie. No era la verdad sobre el caso de Roger Ackroyd, no. El asesinato de Roger Ackroyd, que se me había olvidado. Menos mal que me he acordado, porque si no me hubiera sentido fatal. El asesinato de Roger Ackroyd. Y decía Chandler sobre esa novela de Agatha Christie, lo que ha hecho Agatha Christie una vez y ha dejado sorprendidos a los lectores. Ahora hay que tener muchísimo cuidado, porque es decir, una no puede ver El sexto sentido 3 veces o sorprenderse 3 veces con el mismo truco eficaz de Shyamalan. Ya vas a ver las películas y digo, el narrador está muerto.
está muerto, ya me lo estoy viendo venir, tengo yo ya esto. Entonces, la literatura no es solamente eso. Yo creo que la literatura tiene que ver con esa capacidad expresiva y significativa del sonido de las palabras. Yo no sé si esto se llaman los rasgos suprasegmentales del lenguaje o alguna barbaridad por el estilo, no me acuerdo, pero el sonido de las palabras, el sonido de las palabras. Creo que la invención literaria no se relaciona única y exclusivamente con la posibilidad de hacer tramas, sino con cómo se combinan unas palabras con otras, con el hecho de que Quevedo en el Domine Cabra hablara de la archipobre y protomiseria, una palabra detrás de otra, la música de las palabras, las repeticiones que lo que van haciendo es constatar que no estás dando con la palabra precisa, que probablemente la palabra precisa es pobre y es pequeña, que la palabra precisa no te va a servir nunca para poder aprender la inmensidad de la alegría del mundo. Ya que hemos hablado tanto del dolor, también la alegría, la vitalidad, la búsqueda del placer. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí Pequeñas Mujeres Rojas, yo ahí me di cuenta de que en este mundo eso de las superficies deslizantes, de la prisa, de la velocidad, del fragmento, esa palabra de la poesía que es sonora y que produce inquietud, asombro y extrañeza por cómo está dicha, que la poesía era profundamente política. Pero no ya vuelvo a decir porque Gabriel Celaya diga la poesía es un arma cargada de futuro. Es política por eso, pero es política también porque te hace parar. Te hace parar e intentar comprender a través de unas claves retóricas que no son las que utilizas habitualmente. Entonces, para mí la música es fundamental. O sea, para mí la palabra de la literatura tiene ese nivel semántico, ese nivel sintáctico, pero ese nivel fonético o fonológico, esa relación del sonido con el significado es fundamental, y el espacio es la literatura. Y a mí, por ejemplo, me encantan los textos leídos en voz, la garrapata de la que hablábamos antes, puñetas, decir garrapata y no decir otra cosa es eso, ¿no? Entonces, la clave de clavícula, buscar entre el ruido de las sociedades contemporáneas, eso, el la perfecto de los diapasones. Ahora hay muchos escritores, muchas escritoras que estamos obsesionados con la idea del ruido. Yo he leído, por ejemplo, hace poco tiempo Vibración, de José Ovejero, y he leído también un libro de un escritor murciano que se llama Diego Sánchez Aguilar, que se titula Los que escuchan. Y me he sentido muy identificada. Estamos intentando buscar un hilo, una melodía entre la acumulación de persianas metálicas que bajan de golpe, chim, pam, pum, plan, clan, las ruedes. Las ruedes es una buena palabra. Ya sabéis que muchas veces las erratas son más iluminadoras que la frase que se dice, y con esto ya acabo de tirarme el rollo. Yo he cenado una vez en mi vida con Luis Mateo Díez y con Manuel Longares, una sola vez. Me lo pasé sensacional. Y una de las anécdotas que contó Luis Mateo Díez es la del poeta Ramón García Sol, que no es Díez, es Díaz, pero da igual. Ramón García Sol, que escribía un poema a su mujer, y le decía, y entro en la habitación y me acerco hacia ti y beso tu frente que está iluminada por un rayo de luna, y me vuelvo y busco la sombra y me voy de putillas. Es feo, es terriblemente feo. Pero imaginaos que el poema hubiera sido lo que era de puntillas. En realidad ahí se le veía la patita por debajo de la puerta a Ramón García Sol. Entonces, bueno, a veces por la boca muere el pez y las erratas son muy buenas. Y yo le decía el sonido de las redes y me ha salido las ruedes. La música es maravillosa. Y las comedias musicales. ¿Qué cosa más increíble puede haber en este mundo? Que de repente estemos hablando aquí nosotros tan tranquilamente y salga alguien en la última fila y diga ¡hola! La vida es maravillosa. Eso rompe todas las expectativas. Rompe cualquier pacto de verosimilitud. Es maravilloso. Me encanta. Y me encantan los cineastas que se atreven a hacer cine musical. Yo soy una fanática absoluta de Bob Fosse.
Yo creo que se ha hecho tres de las grandes películas de la historia del cine, que son Lenny, Cabaret y All That Jazz. All That Jazz es una maravilla. Von Trier, la película que hizo con Björk, es absolutamente asombrosa. Y joder, un americano en París. Si no habéis visto un americano en París, no sabéis lo que os perdéis. Persianas metálicas bajan de golpe está llena de comedias musicales y de género musical, porque para mí es no sé, fundamental. Yo pensé que me gustaba menos la música de lo que realmente me gusta. Me callo. Bueno, con esto damos fin a esta sesión, no sin antes darle infinitas gracias a Marta Sanz por compartir su tarde con nosotras. Como sabéis, sus libros están, por supuesto, en la librería y ella estará aquí dispuesta a firmar ejemplares, así que, por supuesto... Y a Miriam y a Paula, que han sido unas, como dicen ahora, unas conductoras excepcionales. Ya sabéis que pensamos en inglés aunque no hablemos inglés. Gracias.